Pues tener el apoyo necesario para gozar de la mayor autonomía posible. En algunos edificios no puedo entrar, en algunos comercios porque tienen un escaloncito y las sillas no suben, necesito ayuda para que suban. Pues yo creo que enseñar a la gente lo que realmente es la discapacidad. Nosotros tenemos un programa que llamamos Cambia el Chip, que vamos por los colegios, institutos, centros de mayores, concienciando a la gente de los problemas que tiene la gente con discapacidad y cómo se podría solucionar. Porque yo estudié en un colegio ordinario, en un colegio público hace muchos años, y me costó mucho entrar porque yo andaba, no me admitían. Pero una vez que me admitieron, me incluyeron totalmente con los alumnos, con los profesores. Porque claro, una persona que no tiene un entorno libre no tiene autonomía. Y es dependiente de otra persona, entonces a veces se siente frustrada, se siente mal. Y entonces había muchas barreras, ya todavía hay muchas, porque los pueblos me lo llaman mal, la gente mentalizando y las autoridades mentalizando y van quitando algunas barreras. Venga, ahora defiende el derecho de la inclusión que tenemos todos, porque todos debemos ser incluidos, somos personas humanas. Y por lo tanto deberíamos estar incluidos en la sociedad. Que se tengan en cuenta los problemas de la persona con discapacidad, porque si le tienen en cuenta y le hacen muchas cosas, la vida de la persona con discapacidad cambia mucho.